A continuación escucharemos la conferencia Comunicación y Ciudadanía en Experiencias Latinoamericanas con la profesora Rosa Alfaro Moreno. Ella es licenciada en Educación con estudios de doctorado en Educación, que después aplicó al campo comunicativo. Ha trabajado como docente en las Facultades de Comunicación de la Universidad de Lima durante 25 años aproximadamente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica. Es fundadora de la Veeduría Ciudadana de Comunicación Social, la Red Latinoamericana de Observatorios de Medios y la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, donde actualmente se desempeña como investigadora y productora de libros. En la actualidad es la presidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú, CONCORD, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es investigadora en comunicación, política y desarrollo y consultora de comunicación en diversas instituciones nacionales e internacionales. Es creadora y gestora de varios proyectos de participación ciudadana como promoción de la Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana, Veedurías Ciudadanas, Periodismo Cívico Ciudadano, entre otras. Profesora, nos alegra mucho su asistencia a este encuentro y le invito para que dé inicio a su charla. Voy a comenzar contándoles que yo tenía todo un trabajo hecho, incluso con algunos videos para traerlos. Y días antes de venir, entraron unos ladrones a mi casa y se llevaron las 2 laptops y otras cosas más. Entonces dije, volveré al pasado, que es decir, a la época donde se valoraba la voz y el intercambio, la relación con ustedes, ¿no?, como un aspecto central de la comunicación. Entonces, creo que es importante comenzar diciendo cómo el panorama comunicativo a nivel teórico ha avanzado mucho en cuanto a la relación entre medios, periodismo, relación general con la sociedad, periodismo en sus distintas dimensiones, pero aún no ha trabajado suficientemente el papel de la ciudadanía teóricamente. El papel de la ciudadanía en los procesos comunicativos y el desconocimiento del otro, es decir, del conjunto de ciudadanos que forman parte de la comunicación. Ha estado muy centrada en los medios y la relación con la población casi siempre ha sido trabajado desde las encuestas. El motivo de mi presencia es motivarlos a crear una base más teórica del papel de la ciudadanía en la sociedad y que la podemos formular en la medida que trabajemos con la gente, ¿no?, como lo están haciendo en algunas zonas comunitarias, ¿no?, pero que muchas veces en las propias universidades no se trabaja. Entonces, el papel de la ciudadanía en los medios de comunicación constituye, ¿no?, una definición que podríamos aportar en estas épocas para completar o para rellenar, porque yo creo que también que las dimensiones teóricas de muchos de nuestros autores son muy interesantes, pero ha habido variaciones en la sociedad, ha habido variaciones en la ciudadanía, ha habido distintas formas concretas de diálogos, de relación con la política, de relación con lo social, con lo cultural, etcétera, que hacen que el panorama teórico se redefina, se mejore, tome en cuenta qué está pasando hoy en la actualidad, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que lo más interesante que está ocurriendo es que en muchos sitios estamos tratando de buscar la importancia de la comunicación para reubicarla en el modo de cómo hacemos análisis y de cómo hacemos investigaciones
sobre los medios de comunicación. Entonces, como la importancia que tiene la comunicación en sí misma desde los comunicados, ¿no?, que son los ciudadanos. Esto no se está trabajando en algunas zonas, pero todavía es un proceso, ¿no?, un proceso que quiere superar el desconocimiento del otro. El desconocimiento del otro quiere decir de los ciudadanos que son consumidores de medios de comunicación. Y que incluso, ¿no?, una de las grandes peleas que uno tiene con los medios es cuando ellos dicen, esto para nosotros es también un negocio, y el negocio es lo que define, ¿no?, el tipo de trabajo que se hace. Y entonces cuando tú les hablas a ellos sobre la necesidad de acercarse más a la gente, dice, no, a nosotros les damos lo que a la gente le gusta. No lo que la gente desea, no lo que la gente imagina, no lo que la gente busca, sino lo que le gusta, ¿no? La reacción pequeña, torpe, y así están trabajando muchos de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso hace pensar en algo que es una propuesta que yo trato de hacer a donde voy, ¿no? Espero que ustedes la puedan comprender y criticármela y lo que quieran, ¿no? Que es que hay que darle más énfasis a la investigación, que no solo se queda en el análisis y la crítica, sino a la investigación que promueve y estudia el efecto que tiene en la ciudadanía y las posibilidades que habría de transformación. Y trabajándola con la gente. Es cuando el ciudadano se convierte. A nosotros, yo he aprendido tanto de la gente, más que de los libros. De escuchar a la gente, de entender qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está esperando. Entonces, es sumamente interesante que estos medios no sean solo consumidores, sino protagonistas del proceso de comunicación. Entonces, en esa línea, eso nos lleva a que no solamente seamos críticos de los medios, ¿no?, sino a que podamos trabajar, es decir, con los periodistas, por ejemplo, sobre lo que se podría hacer. Cuando ellos traen la noticia, es una noticia crítica, una cosa terrible que ha pasado, pero no hay una identificación con la propuesta de cambio. No hay un interés en saber cómo eso puede mejorar. Y si ustedes analizan, nosotros hicimos una investigación sobre el desarrollo en 8 países. Colombia no participó. Yo creía que había participado, porque había estado en la discusión final. Y que el tema se analizaron muchos medios, pero nos detuvimos en la prensa escrita, que es la que tiene más relación con el periodismo, ¿no? Y en la prensa escrita, el tema del desarrollo, por simplón que sea, no llegaba ni al 12%. ¿Por qué? Porque la noticia está muy marcada por lo terrible que pasa, pero no cómo resolverlo, cómo ir más allá. Allí hay una limitación que viene haciendo el periodismo desde años A. Y entonces, ¿cómo trabajar con la gente para ver la transformación? Yo estando en Pereira, tuve un debate increíble cuando hablaron de los observatorios. Entonces yo levanté la mano y les dije, mire, ¿y para qué va a servir el observatorio de medios? ¿Para qué? Y se armó un debate buenísimo, ¿no? Porque el observatorio te dice nada más lo que existe,
pero no te plantea lo que puede existir. Y por supuesto, no le dan la importancia al ciudadano, simplemente, ¿tú qué medio consumes? ¿Qué programa? Pero no entras más a fondo de lo que es la relación entre la vida cotidiana y el consumo de los medios. Y el modo como se ubica en la sociedad. Entonces, todas estas dimensiones nos hacen repensar la teoría de la comunicación que existe, nos hace enriquecerla, si es que empezamos a trabajar justamente en ese descubrimiento del ciudadano y de su rol. Entonces yo les decía, ¿para qué hacen tantos observatorios? Porque los chicos y los más inteligentes te sacan solamente las críticas de los medios. ¿Y qué les sirve para producir programas alternativos, diferentes? No, todavía no hemos dado ese paso, ¿no?, del proceso de análisis y de investigación a la de la propuesta de transformaciones. Y de transformaciones viables, ¿no?, o de las transformaciones de largo plazo, de corto plazo, de medio plazo. Eso todavía no lo asumimos en el campo de la comunicación latinoamericana, ¿no? Gracias. Y encontramos pues que en algunos casos el uso de algunos países, ¿no?, eran 3.9%, 5.8%, bajísimo el tema del desarrollo. Y eso que fuimos buena gente para que el desarrollo significa pensar cómo se desarrolla la sociedad en términos generales, para no cerrar el espacio, ¿no? Y entonces ahí quedamos claros de cuánto teníamos que hacer, ¿no? Y luego se trabajó por cada lugar, por cada uno de los países, y encontramos que el tema del desarrollo en Latinoamérica todavía no existe. ¿Qué existe? El cambio social. El cambio social viene de la relación que tú tienes con los sectores pobres, ¿no? Y estás centrado allí, ¿no? Pero habemos personas que hemos criticado eso porque el desarrollo es pensar la sociedad en su conjunto, que puede ser la sociedad local, la sociedad regional, no sé cómo le llaman acá, departamental, ¿no? O la sociedad del país o la sociedad latinoamericana, ¿no?, que ya son complejidades más grandes, pero que tenemos que nosotros, los comunicadores, ir entrando a estas otras dimensiones poco a poco, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, nos damos cuenta que la investigación crítica, yo les decía a los chicos, ¿no?, ¿qué sacan ustedes con criticar? Los chicos que leen lo que ustedes hacen van también a criticar y proponer cambios que lleven a un desarrollo de la sociedad. No se trabaja en las universidades, lamentablemente. Entonces, para eso, entonces, hay que pensar que requerimos de experiencias de trabajo concretas en las zonas, cómo hacer las cosas, cómo ir que se van, y a partir de eso poder ir pensando que un comunicador no puede reducirse al campo de la crítica, sino de la propuesta de innovación, de transformación, ¿no? Entonces, yo cuánto lo sé, porque vienen los ex estudiantes y algunos estudiantes que no conozco, vienen a mi oficina de la institución Calandria. No sé si todos saben que Calandria es un pájaro, ¿no?, que vuela muy bonito, ¿no?, y que además tiene distintos tonos. Es el único pájaro que tiene más bajo, más alto, más nuevo, más... Entonces, nos parecía eso interesante, ¿no?, como simbólico. Y por eso, en Calandria hemos venido trabajando esto, y siempre ha sido también difícil, ¿no?, pero hemos podido identificar lo que significa el desarrollo a diferencia del cambio social, ¿no? El desarrollo para nosotros es la reconstrucción de una sociedad, ¿no? La reconstrucción de una sociedad donde la comunicación promueve esa reconstrucción desde el ámbito público y en relación
con las ciudadanías. No se imaginan ustedes cuando nosotros hemos trabajado cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos la ley de radio y televisión, que fue la única ley que ha habido en Latinoamérica que fue de iniciativa legislativa ciudadana. Bueno, ya se los cuento después, ¿no? Porque esa era otra parte de las actividades que hacemos. Pero tenemos mucho que aprender, mucho que trabajar, retrabajar, ¿no? Cuando yo escucho a algunas personas de acá, de Colombia, no solo de acá, sino de otros sitios de Colombia, siento que todavía el peso que tienen los autores anteriores requieren de renovaciones de la juventud de hoy, ¿no? Entonces, yo les vuelvo al tema. Los chicos me decían, pero es que hacemos una investigación, pero ¿en qué preparan a sus estudiantes cuando entren al periódico, a la televisión, a la radio? ¿Qué les están proponiendo que hagan? ¿En qué los ensayan para transformar problemas específicos de una sociedad donde ellos están, ¿no? Entonces, ese énfasis de que la crítica te lleva a la transformación, me parece que es la nueva opción que deberíamos asumir en el campo comunicativo, y lo van a ver ustedes a partir de las experiencias que les cuente, pero que son experiencias todavía más locales, ¿no? Todavía no hemos explorado las experiencias nacionales. Entonces, el desarrollo que hace, te plantea lo económico, lo social, lo político, lo cultural, ¿no? Y luego de cada uno de los aspectos vas descubriendo, por ejemplo, en el campo de lo social, la educación, la salud y la alimentación, etcétera, y vas ubicando un mapa de temáticas para luego ordenar las temáticas, ¿no? Y empezar a trabajar en un proceso de transformación. Eso todavía no lo hacemos, pero también tenemos que reconocer que la comunicación como profesión no tiene muchos años. No es como los ingenieros, los arquitectos, tienen una historia, ¿no? de años, de siglos, ¿no? Incluso. Entonces, esto es un poco en ese sentido también, hay que ubicarnos que estamos en un proceso de reconstrucción, ¿no? Y la importancia que puede tener la universidad como promotora de esta renovación, ¿no? Entonces, la comunicación, aquí se ha hablado mucho de la comunicación en la política, pero en el caso peruano nuestro, también he estado en el ecuatoriano, también he estado en Ecuador, también en Brasil, que ahora también tienen problemas de fondo, que estuve ahora en marzo. Es un problema bastante general, ¿no? El papel de la comunicación en lo que podría ser la ruta, ¿no? La ruta para una transformación más de conjunto, ¿no? Entonces, la necesidad de una propuesta de desarrollo se hace, pero ningún presidente en los últimos años, ninguno ha hablado de desarrollo, ni ha planteado proyecto de desarrollo, ¿no? Incluso en el Perú, a pesar de que Humala es una buena persona y todo eso, y su esposa ha sido mi alumna, ¿no? Y era una alumna brillante, y la pobre es totalmente cuestionada porque es mujer, ¿no? Porque empezó a sentirse en Perú la idea de que se iba a presentar como futura candidata el siguiente año, ¿no? Pero bueno, esa parte es más chistosa, que podría contar un montón de chismes al respecto, ¿no? Pero evidentemente la crisis política, me dicen que aquí también hay, ¿no? Pero la crisis política en mi país es terrible. Terrible. Los partidos políticos no tienen ni siquiera un librito chiquitito donde están sus posiciones. Nada. Nada, nada. Es decir, no proponen nada. Simplemente dicen, vamos a ayudar a los pobres, ¿no? Punto. Ese es todo. Y el ayudar a los pobres
lo formuló el presidente Fujimori, porque le daba comida a los pobres, luego le daba paseos a los pobres gratis, les daba alimentos, les regalaba lavadoras, refrigeradoras, ¿no? Y hasta hoy día en el Perú tenemos un 48% de gente que va a votar por la hija de Fujimori, ¿no? Faltan 3 años todavía y puede cambiar la cosa, ¿no? Pero eso te revela a una ciudadanía a la cual nosotros los comunicadores y los periodistas no hemos sabido llegar, ¿no? Para ayudarlos a repensar la sociedad, como no lo hemos hecho. La gente piensa que un buen presidente es el que hace obras, aunque las obras no sirvan para nada, ¿no? O sí, ¿no? Hacen este tipo de cosas que les decía hace un ratito, ¿no? Que es regalos, es comprar a la gente. Entonces, en ese escenario, no es solamente un escenario de los partidos políticos, porque los partidos políticos no existen. Son grupos que quieren tener poder y que quieren ganar plata. Entonces, está rota la política, rota. La izquierda se vino al diablo. Y nosotros pensábamos, porque había un grupo de gente que decía la izquierda democrática. Bueno, desapareció. Y dejaron a Humala, a pesar de que estuvieron. Entonces, la crisis política del país nos plantea, entonces, ¿cómo vamos a asumir los comunicadores, ¿no?, el trabajo con la ciudadanía en el ámbito político? Lo debemos hacer, yo creo que lo debemos hacer. Normalmente las ONGs dicen, no nos metemos, ¿no?, porque nos van a cuestionar, porque nosotros no tenemos que tener opción política, pero sí podemos tener una opción educativa. Y ahí yo les voy a contar las experiencias que hemos tenido para que vean que sí es posible un proceso de autoeducación con la promoción nuestra en construirse como ciudadanos. Entonces, evidentemente, en ese sentido tenemos una serie de problemas. Estuve en Argentina y también fue terrible. En Argentina tienes 2 posiciones que se odian a muerte. Tú hablas con una taxista y te habla pestes de la Kirchner. Y hablas con la gente de la Kirchner y te hablan pestes de los medios, de los periodistas, de la gente que está en contra. Es un país dividido en serio. A tal punto que los taxistas, apenas tú entras, te preguntan de dónde vienes y qué piensan. Y si no eres anti-Kirchner, no te hacen el taxi. Es impresionante, así, pero son distintas a las de Perú. La de Perú es la destrucción total. Y aquí es otra construcción de poder, ¿no? Otra construcción de poder, el poder de ella con el poder del marido anterior, ¿no? Su relación. Yo estuve muy nerviosa porque yo tuve que exponer, era un tema sobre las televisiones públicas, ¿no?, las del Estado, en Latinoamérica. Y todos hablaron maravillas de su... Pero claro, si estás invitando a los que son representantes de los medios públicos, hablaban maravillas, ¿no? Y la única cosa interesante en Argentina era su programa para niños, hecho por niños, Paca Paca, que es buenísimo, ¿no? Pero el resto es propaganda política. No es incorporación ciudadana para el debate político, no. Entonces, es un panorama difícil y en ese sentido la ciudadanía está muy confundida sobre cuáles son sus derechos, sus responsabilidades, ¿no? El sentido de la participación se ha degenerado, ¿no? No solo en el Perú, en muchas partes. Participación es ir al evento. Participación es aplaudir. Participación es ayúdeme, ¿no? La participación se ha decaído, ¿no? Y la participación de muchos de nuestros sectores es idealizar tanto a la gente, ¿no? Son populares, son del pueblo y no los ayudan a ver sus problemas, a ver qué quieren, qué necesitan transformar. Así, nos falta todavía
mucho que avanzar en la relación con la ciudadanía. Entonces, buscar al ciudadano, entenderlo al ciudadano en sí mismos, en su relación con los medios. Yo les contaba a algunas personas, por ejemplo, los niños que ya tenían de tercero y cuarto y media y quinto, estábamos en Ayacucho, ¿no? Y entonces yo tenía que hacer una evaluación del colegio, ¿ya? Entonces me fui en la última fila, que era una fila larga, no había intermedio, y ahí empecé a hablar, ¿no? Y hablar un poquito con los chicos, y me di cuenta que los chicos de la última fila, todos eran pobres, ¿no? Pobres, porque tú le veías la camisa rota, cochina, no lavada, el pantalón zurcido, ¿no? En cambio, todos los de adelante estaban regios, ¿no? Entonces, estos chicos, la profesora dijo, a ver, digan ustedes, porque miren cómo entendió lo participativo, digan ustedes quién es su mejor amigo acá, en el salón. Entonces los chicos empezaron a decir fulanito, menganita, y la profesora colocaba todos los nombres de los chicos y de sus amistades. Y al final, ¿saben lo que dice la profesora? Les dice a estos adolescentes, les dice, oigan, ustedes de la última fila, o sea, todos los que estaban en mi fila, ¿no? Ustedes de la última fila están mal, muy mal, porque no tienen amigos, porque ustedes no estudian, porque ustedes no saben nada. Los hundió a los chicos. Tanto que yo después en el recreo les dije, vamos a conversar. Y era, pero patética la escuela. La escuela es anticomunicativa. Ahora estamos discutiendo en el Perú la introducción de la comunicación en la educación. En la educación de la escuela, en la educación de las universidades, porque la educación es fundamental en la comunicación. Y vamos a ver cómo resulta, ¿no? Estamos tratando de trabajar con ellos. Entonces, tenemos así, esa no soy yo, esa búsqueda del ciudadano, me parece, búsqueda del ciudadano para entenderlo, ¿no? Para poder establecer la relación que establece con los medios, a ver el impacto que tienen en los medios y la crítica que tienen sobre ellos, ¿no? Eso, por ejemplo, es bien interesante. Sin embargo, las encuestas asumen de otra manera, porque ya tienen su opción ya presentada, ¿no? Ya se olvidaron las épocas en que todos primero hacíamos un trabajo más específico, ¿no? Con los grupos, para saber lo que la gente pensaba y con eso armar la encuesta. O sea, y hay una serie de cosas que están pasando, que están perturbando esta relación entre la ciudadanía y los medios de comunicación, y en general con la sociedad en su conjunto, ¿no? Y entonces, uno de los temas que hemos descubierto que hay que trabajar es la autovaloración del sí mismo del ciudadano, ¿no? Que todavía no está en los sectores pobres, incluso también en las clases medias. Desde la política, frente a la gente, por supuesto, no se sienten ligadas a la política, ¿no? Excepto, como les decía hace un momento, cuando reciben donaciones específicas. Bueno, ese es el primer punto que yo quería ver, presentar como panorama, ¿no? Y la importancia de ir creando una definición, ¿no? del papel que está teniendo y debiera tener la ciudadanía en el campo comunicativo. Eso a mí me parece un eje central, ¿no? Nosotros hicimos un análisis en varios países latinoamericanos. Les cuento que es en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela. El porcentaje, como les decía hace un momento, era bajísimo en donde se incorporaba el tema del desarrollo, ¿no? En la prensa escrita,
Y eran, en cada sitio eran las 3, 4 prensas más importantes. Yo lo voy a dejar esto acá en la universidad para ver si les puede servir, ¿no? Pero también explicándole a la gente cuando se trabajaba con ellos esta visión más grande del desarrollo, ¿no? Y con los propios periodistas trabajamos luego, lo presentamos en Perú, ¿no? Y se hizo una relación muy interesante con un sector de periodistas, ¿no? Y con una institución que era la Asociación Nacional de Periodistas, que estamos trabajando continuamente con ellos porque el periodismo en el Perú está muy atrasado, ¿no? Muy atrasado, muy poco, es decir, hay el periodismo que no pasó por la universidad y hay el periodismo que sí pasó por la universidad, pero no necesariamente pasó por comunicación, ¿no? Sino pasó por otros y después se quitaron y se fueron al otro. O sea, ahí el periodismo en Perú es muy difícil de definir, ¿no? Pero en general yo creo que estas informaciones te plantean. El tema de la violencia de género también es todo un tema, ¿no? Pero yo quisiera entrar más a los lados que pueden servirles a ustedes para trabajar, ¿no? Porque lo que venimos haciendo en Calandria, y ahora con el apoyo del Concord TV, que es el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, que sale a partir de la ley, pero que el Congreso y las autoridades no permitieron, ¿no?, que se podía proponer o se podía enjuiciar a medios que hablaban de cosas que no eran pertinentes y que eran falsas, ¿no? Pero no se pudo, ¿no? Como a veces sobre el tema de libertad de expresión se introduce una visión antiética. Y entonces la opinión es la que tiene siempre más problemas en el campo comunicativo, ¿no? Entonces, las experiencias que tuvimos, la primera fue la de la ley. La ley de radio y televisión la hicimos con los ciudadanos, en varias fases. La primera fase era más que dijeran cómo deben ser los medios, cómo quisieran ustedes que fueran los medios. Y los escuchamos. ¿Y con quién los hicimos? Con los estudiantes. Y teníamos como a 200 estudiantes de distintas universidades que estaban trabajando con nosotros. Trabajaron varios años con nosotros. Y ellos utilizaron eso para sus tesis, ¿no? Entonces, ellos iban y hablaban con la gente, ¿no?, cómo debería ser un buen medio. Hay toda una información al respecto de lo que la gente proponía. ¿Qué es lo que ustedes critican de los medios? Todo eso se recogía. Y todo eso servía para luego armar encuestas. Los chicos aprendieron un montón. Estaban felices, porque habían pasado por un proceso por el que no habían estado. Y entonces, luego de trabajar con la gente, de escuchar sus opiniones, hicimos una propuesta básica de ley y la trabajamos con gente experta, de abogados, con una serie de personas que saben del tema, y con eso preparamos una propuesta de ley. Esa propuesta de ley se llevó a la ciudadanía. Se le explicaba a la ciudadanía en términos de síntesis y la gente opinaba, daba sugerencias, proponía. Fíjate, tal punto que los únicos que protestaron cuando la ley no se respetaba fueron los ciudadanos que llamaban a todos los medios. Oiga, pero en la ley dice esto, ¿por qué ustedes están diciendo esto? Que va contra la ley. La propia gente, ¿no? Y entonces ya se han puesto cuidadosos los medios, pero con cuidadosos no se transforman todavía, ¿no? Todavía hay muchísimo por hacer. Pero para los chicos fue un aprendizaje un montón y para los ciudadanos también. Entonces, para los ciudadanos que se trabajó con ellos. Y entonces obtuvimos 85.000 firmas, ¿no? Y
En Perú existe la iniciativa legislativa ciudadana. No sé si existe acá, ¿no? Entonces tiene que entrar al Congreso de la República y del Congreso de la República ya se toma la definición de la red. Entonces, toda la gente que luego volvió a ver cómo cambiaron la ley, porque la cambiaron, la gente, algún sector de la gente, sobre todo los que habían participado, estaban, bueno, nosotros tuvimos 85.000 firmas, pero la norma exigía solo 50.000, ¿no? Entonces, pero nosotros cometimos el error de no darle a eso luego un seguimiento. ¿Y por qué? Porque las ONGs dependemos de los proyectos, ¿no? Entonces el proyecto se terminó ahí con la ejecución de una ley que luego los argentinos recogieron y la elaboraron, la reelaboraron, ¿no? Pero que todavía no sale como ley. Ahora hay ley en Uruguay, hay ley en Ecuador, entonces están creciendo las leyes y en Colombia ya había ley, ¿no? Ustedes fueron los primeros, creo, que hicieron una ley, ¿no? Pero así nomás. Pero bueno, entonces ese proceso fue un proceso sumamente interesante en la participación ciudadana. Entonces, desde esa época la gente ya llama a los medios, da su opinión. A veces le hacen caso, a veces no le hacen caso. El Concord TV, ¿no?, examina lo que se hace. El Concord TV, si ustedes se interesan algún día, busquen www.concord TV Perú, ¿no? Y allí hay muchísima investigación. De mi punto de vista, yo estoy también en el Concord TV, pero mi punto de vista es más encuestadora que investigadora, porque hay que diferenciar, ¿no? Y entonces hay, sin embargo, cierta influencia, ¿no? Entonces hay más quejas, más situaciones. Pero una vez que sacaron a una fotografía, ¿no? No fue fotografía, un video de un padre que violaba a su hijo. Y eso estaba contra la ley. Pero nosotros no podíamos, no teníamos capacidad de sanción. Entonces, escribimos una carta fuerte al canal. El canal la recibió y me llamaron a mí. Como yo estaba de presidenta, ellos querían la presidenta, ¿no? Le digo que fue el momento más feliz de mi vida en la comunicación, porque los hice pedacitos, ¿no? Conversé con ellos y les dije, ¿ustedes qué les pasa? No solamente es la ley, es la ética, es el respeto a la gente. ¿Qué les pasa? Están locos. La ley dice que sale un niño violado o no violado y tiene que aparecer nubloso para que no se vea su carita, ¿no? Ahí ni siquiera eso respetaron, ¿no? Entonces, no se imaginan, fue un placer, pero como todos los placeres comienzan y terminan, ¿no? Fue un placer ver que todos los profesores, todos los que ponen plata en el medio, el canal 2 que se llama Frecuencia Latina, ¿saben lo que hacían? Llamaban, se iban al lado mío, como niños así, como niños. Perdón, disculpe, ya no va a ocurrir, no sé qué. Y le dije, no fue una eficiencia, pero fue un placer extraordinario. Los dominé. Y se tuvieron que disculpar, ya no sabían qué hacer para disculparse, ponían todas las razones. Pero eso, en este caso, nosotros presentamos también lo que decía la ciudadanía con el Concord TV, ¿no? Y entonces ellos se dieron cuenta de que estaban equivocados. Eso ya no se ha vuelto a repetir, ¿no? Y así son pequeñas cosas, pequeños avances que todavía hacemos, pero que esperamos que eso permita mejorar, ¿no? Pero la ley, como les digo, hoy día todavía no tiene una especificación concreta, ¿no? Pero sí existe la ley y con eso se trabaja, ¿no? Y a partir de nuestra ley
se han empezado la ley en Argentina, la ley en Ecuador, la ley en... Bueno, que sería interesante hacer algún día un evento que permita estudiar todas las propuestas y las leyes que existen al respecto de los medios. Eso a mí me parece fundamental para un comunicador. Ustedes la tienen acá en Argentina y poderla evaluar y poder proponer cambios cuando sean necesarios, ¿no? Pero lo más importante es cómo te relacionas con la ciudadanía. Si nosotros tuvimos fuerza y triunfamos en que la ley ingresara, fue porque la ciudadanía la apoyó. Y un congresista, cualquier político, va a respetar a los ciudadanos porque sabe que después, en la siguiente elección, puede tener problemas, ¿no? Nosotros tenemos los peores congresistas del mundo, creo, ¿no? No se imaginan, no se imaginan. Acaban de encontrar a un señor que es congresista y que es un señor muy digno y que está en su... ¿Cómo se llaman estas carretillas donde se los lleva a los que tienen problemas en las piernas? ¿Ah? Silla de ruedas. Bueno, una silla de ruedas, ¿no? Le sacan en los periódicos, pero toda la página al señor así, ¿no? Con un titular. Miren lo que ha hecho. Este tipo, una corrupción espantosa. La gente hizo una manifestación frente a la corrupción del Congreso de la República. Porque hay hasta como 10 acusados, ¿no? Acá hay más. Bueno, hasta ahora nosotros no tenemos una en la cárcel excepto Fujimori y su fulano, ¿no? Que era un desgraciado, ¿no? Es de lo peor. Le acaban de encontrar una cosa así, enorme, todo lleno de las joyas más grandes y más caras del mundo, al Montesinos. Imagínense, ¿no? Y así el aparato. Entonces, acordémonos los comunicadores que estamos en un momento de desastre político. Y en ese sentido, el desastre político nos obliga a, ¿no?, repensar la organización de la sociedad. ¿Cómo? Y esto, el comunicador puede ser un provocador. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿No? Las elecciones terminan siempre siendo elecciones sobre la base de ofertas, ¿no? Que creo fue de alguno de los presidentes de acá también, ¿no? De acá también, pero está mal lograda la política, ¿no? ¿No? Pero ustedes saben que este señor tenía un avión comprado por la plata del Estado, un avión para él, para Montesinos, y se iba donde quería, ¿no? Era un escándalo, sí, un escándalo, pero miren la debilidad de los medios de no poner eso más que al final, ¿no? Pero en todo el proceso no se hizo. Bueno, entonces yo creo que sería bien interesante tener también una reunión latinoamericana, ¿no?, sobre la política y los medios de comunicación. Eso sería bien interesante, porque nosotros podríamos aportar a la parte transformadora. ¿Qué transformaciones debían haber? ¿Cómo? Y de repente estudiar también, eso serviría para muchas tesis, ¿no? Estudiar las leyes en distintas partes del mundo para ver su práctica, si se están operando o no, cómo están operando, no sé, ahí tenemos un trabajo inmenso por hacer. Bueno, para ir al lado propositivo, yo había preparado el contarles las cosas que hemos venido haciendo, que son cosas chicas. Bueno, la única grande fue la Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana, que hizo, por ejemplo, cuando los medios empezaron a criticar desde los medios la ley, la gente llamaba por teléfono y les decían:
señorita periodista, ¿usted ha leído la ley en el capítulo no sé cuántos? Bueno, no lo he leído, me han dicho. Ah, entonces, ¿por qué usted habla si usted no ha leído? Yo sí le he leído, señor, le decía a la gente. Y entonces tuvieron que leerla, pero la leyeron para ver cómo la perturbaban, ¿no? Cómo no la cumplían, cómo la aparecían por debajo, ¿no? Y también hay que hacer la comparación entre las leyes, entre los medios que son privados, públicos, y los que también hay acá, en Perú también, que son los medios de las universidades. ¿Qué están haciendo los medios de las universidades? En Perú hay una red grande de medios de universidades. ¿Qué están haciendo con respecto a la sociedad? ¿Qué están cambiando? ¿Están haciendo alguna ayuda o no? Entonces, ¿por qué el vacío? Por eso es que yo pienso que la teoría de la comunicación necesita ser redefinida o reenriquecida, ¿no? Porque no puedes quedarte en el ámbito solamente de los medios, sino también de los ciudadanos, de la interacción, del tipo de sociedad, del tipo de política, ¿no? Los problemas culturales y los acercamientos culturales. Hace poco, ustedes que los peruanos somos muy malos en el cine, ¿no? Pero en la primera película buenísima se llama Sigo Siendo, que es una película de 2 horas y media y que te habla de la cultura, de la pluriculturalidad, a partir de la culturalidad de la gente, ¿no? Los violinistas, la gente de las poblaciones. Tan importante fue que nos levantó la identidad, porque nosotros vemos tantos problemas en Perú que no somos unos peruanos que queremos a nuestro país. En cambio, cuando la gente vio eso, se paró todo el cine a aplaudir, porque había una autovaloración de un sector que el presidente Humala ha sido en ese sentido bastante eficaz, de que le dé importancia al medio del Estado a la parte cultural, que ha aprobado, porque la que planteó fue una mujer, que es muy buena, y que trabaja todos los ámbitos culturales del país que no se conocían. Yo tengo toda una historia de eso, porque hice un análisis y una investigación enorme, desde la época más o menos del momento en que se fueron los españoles, empecé a recuperar información sobre las culturas existentes hasta ahora, ¿no? Que es interesantísimo los procesos que han habido y cómo en el momento de la llamada democratización de la sociedad, ¿no?, se pierde el sentido de la cultura. Y la gente empieza a hacerlo en su zona, después de estar en su zona, empiezan a intercambiar entre zonas y luego se vienen a Lima porque los ciudadanos de la sierra se venían en mancha a Lima, ¿no? En Lima tenemos un poco más de 10 millones de personas en una ciudad, es inmensa, pero la mayoría son gente que viene de la sierra, ¿no? Y nosotros estamos trabajando con muchos de ellos en Calandria, ¿no? Bueno, entonces, aparte de lo de la ley, que es una primera experiencia importante, está la segunda que nombraba nuestra maestra, que se planteó el tema de la veeduría ciudadana de la comunicación, que también fue un trabajo con los estudiantes, ¿no? Y los estudiantes, yo me encuentro ahora con la calle, con los estudiantes y cómo agradecen de lo que han aprendido en la veeduría ciudadana, ¿no? ¿Qué es la veeduría ciudadana? ¿Qué fue, no? Fue el darle simplemente, porque hicimos una cosa simple, que fue que la gente todos los años premiara al mejor programa de televisión, porque nos dedicamos en la televisión, porque en el Perú el 99.7% o 3% creo que es, tiene televisor, ¿no? Y la hora máxima son 3 horas diarias. A la hora mínima, perdón, 3 horas diarias. Y hay más horas, ¿no? Entonces, la televisión es la que la gente consume cotidianamente. Entonces pensamos que había que trabajar más con la televisión. Porque las radios
se han malogrado. Se han malogrado las radios locales, se han malogrado notablemente por corrupción también. Los periodistas solo te ponen una noticia cuando les das plata. Es impresionante, ¿no? Y las comunitarias, las alternativas se han decaído también. Entonces yo siento que está un momento de decaimiento de la radio, pero en el campo musical sí es alta. O sea, la gente sí escucha radio cuando hay música. Y la televisión es para la noticia, para los relatos, para las radionovelas, telenovelas, perdón, porque ya en los medios no hay radionovelas. Y yo me había olvidado de contar la experiencia más interesante que tuve, ¿no? Que fue cuando estaba en la universidad y cuando vino Jesús Martín Barbero también, pero cuando yo trabajé yo enseñaba radio. Entonces dividía a mis alumnos, les dije, ustedes se juntan según el tipo de temas, el tipo de temáticas, el tipo de formas de presentación que quieren en la radio. Ya, cada vez decide. Entonces tuvimos como 10 grupos y 2 o 3 decidieron por ir a trabajar con sectores populares. Entonces fuimos a trabajar. Con 2 de ellos hubo más interacción y con 1 de ellos formamos Calandria. ¿Y qué fue? Fue que nosotros les dijimos a las señoras del mercado, de un mercado en una zona popular muy pobre, a que ellas usaran el parlante que tenía el lugar de las ventas, ¿no? Y entonces ellos dijeron que no, que para qué, ¿no? Si nosotros no sabemos esas cosas. Bueno, entonces nosotros le metimos preguntas, pero ustedes no saben de las cosas que viven, de las cosas que hay, los pusimos en otra onda. Ah, sí, entonces sí, pero no queremos noticias. Parece que habían hablado entre ellas, ¿no? Dijeron, queremos radionovelas. E hicieron las radionovelas más maravillosas que yo he escuchado. Estas radionovelas tomaban sus experiencias de vida. Ellas teníamos de las 12 que eran, 2 que no sabían leer ni escribir, pero tenían una pizarra donde apuntaban cómo debía ser y lo iban diciendo oralmente a estas 2 que no podían, ¿no? Y hacían la radionovela en base a sus historias. Y entonces era tan interesante, ¿no? Tan interesante porque lo hacían excelente, muy bien. Y las historias construidas, era el debate entre ellas, no, porque debe ser así. Y nunca quisieron ponerle final feliz, sino final abierto. Ellas decidieron el final abierto. Y empezamos a trabajar con ellas en los parlantes. Y trabajamos en los parlantes y toda la gente de la población se venía a escuchar la radionovela. Porque te das cuenta que los sectores populares, su definición es histórica. Vienen de la sierra, estuvieron con los padres, ahora están en la costa, tuvieron problemas. Ahora tienen todas múltiples historias, ¿no?, en su tránsito. Es la lógica del tránsito en que se encontraban, ¿no? Y entonces estas mujeres lo hicieron tan bien y tenía tanta gente, ¿no? Y yo aprendí y me escribí un libro. ¡Wow! ¿No? Y entonces me escribí un libro entero. Y logramos, a partir de su trabajo, ir a los medios de comunicación, a las radios ya de toda la ciudad, ¿no? Y durante 10 años estuvieron haciendo radionovelas en las radios. Ellas eran las que hacían el diseño, qué le tocaba a cada uno, el problema, y siempre cómo resolverlo, pero no como final feliz, sino
dándole orientación a la gente de cómo resolver los problemas que tenían con el marido, con los hijos, con la población, con el municipio, todo eso salía. Y se convertía en una temática social y en una temática política, también porque había una demanda, planteaban las demandas. Eso lo trabajé yo en un libro, que no lo puedo hablar ahora porque es inmenso el libro, y ese libro en la Universidad Católica lo compraron y nos quedamos sin ningún libro, excepto el mío que está en mi casa. Y en Calandria está también el puestecito y no, es intocable. Yo quería, pero no habrá uno escondido para llevarlo a Medellín, les digo, donde voy a estar, no hay. Pero y de ahí formamos Calandria. Ellas nos hicieron formar a Calandria, ¿no? De la importancia de un medio que se comunique con la gente. Bueno, ya no les puedo explicar porque ya no tengo tiempo. Yo había visto en el texto que tenía 2 horas y media, entonces por eso he alargado mi propia presentación. Pero la cosa no parece que han hecho cambios al respecto, ¿no? También, aparte de la ley, aparte de la veeduría ciudadana, que fue interesantísima, los estudiantes aprendieron de la gente, venían felices de los pueblos por todo lo que opinaba la gente, te daban las bases para hacer encuestas adecuadas a la gente. Es decir, era interesantísimo. Se fue todo un movimiento, ¿no? Fue tan fuerte el movimiento que yo no resistí quedarme en la universidad y dije, vamos a formar una ONG, porque esto es otro camino, ¿no? Y a partir de allí hemos hecho otros trabajos, ¿no? Hemos trabajado con políticos y hemos hecho el periodismo cívico, que aprendimos de María Elena Miralles. Yo vine a Colombia, me quedé como un mes en Colombia y yo asumí 2 trabajos al estilo de Ana María Miralles, pero cuando fuimos a Perú, lo adaptamos a Perú, ¿no? Porque no es igual a Colombia. Colombia tiene mejor educación que Perú, por ejemplo, y la gente de Colombia se autovalora más que la gente de Perú. Entonces no era lo mismo, hicimos una transformación, ¿no? Y fue interesantísimo, lo aplicamos. Ese libro sí no lo he traído, ¿verdad? ¡Ay! No me acuerdo. Bueno, he traído a La Loca, yo he venido a La Loca después del robo. Yo parecía una loca total, ¿no? Y entonces traje, hay un libro donde cuenta, pero lo he dejado impreso, acá, ¿no? Que es toda la parte de la cultura existente en la gente, porque lo que hicimos fue aprender cómo piensa la gente, cómo vive su vida, cómo la ve hacia el futuro. Todo ese tipo de cosas fuimos entendiendo y comprendiendo lo que decían sobre los medios, lo que proponían a los medios. Fue todo un aprendizaje, ¿no? Que nos permitió luego formular una propuesta que se usó durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, entonces también hay otras experiencias, bueno, que ya el tiempo no me lo permite, pero creo que uno aprende de las experiencias un montón, ¿no? Un montón, ¿no? Nuestro gran reto ahora es entrar al ámbito político, ¿no? Porque hemos trabajado con los congresistas, pero lamentablemente los congresistas, cuando terminó el proceso y entró al segundo proceso electoral, murió, ¿no? Una lástima tremenda, pero los que estaban ahí, los congresistas, sobre todo los congresistas jóvenes, estaban enloquecidos. No les cuento todas las cosas que hemos hecho con las mujeres. Nosotros logramos que se aceptara la ley de 30% de mujeres en el Congreso de la República. Y la redujeron a 28%. Alguito redujeron, pero ahora tenemos mujeres, algunas muy buenas, otras no, igual que los hombres, ¿no? Pero los congresistas hombres parece que los peores son los que se presentan, los peores varones, pero porque son un desastre, ¿no? Entonces, estamos en una situación difícil en Perú, ustedes también seguramente, pero con otro tipo de dificultades,
pero la acción es un proceso de aprendizaje muy importante. El estar metido en las acciones específicas como las que les he contado. No les he contado la experiencia maravillosa que tuvimos en Cajamarca con los niños pobres. Los niños pobres. Bueno, primero los profesores. Los profesores entró venían 2 chicos de Brasil, ¿no? No, una mujer de Brasil y un chico. Un chico moreno, guapísimo. Lindo, precioso el chico. Y tenía la cámara, una camaraza acá. Y entonces empezó a tomarle a toda la gente. No, cuando salieron todos los profesores, empezaron a contarle a los otros profesores, y para la siguiente sesión se repletó de mujeres, porque contaron que estaba este chico. Pero imagínense que él sacó en video, ¿no? Todo, pero con una camaraza impresionante, acá el rostro de cada profesor y profesora. Y luego lo pasó por la pantalla. Y la pregunta fue, ¿cómo se han visto? Todos dijeron pestes de sí mismos. Estoy horrible, estoy flaco, estoy gordo, ay, mi nariz qué mal está. Si no tienen los profesores una autovaloración de sí mismos, ¿qué le pueden decir a sus estudiantes? Fue patético. Entonces después trabajamos con ellos, dijeron, vamos a trabajar con los chicos, 2º, 3º, 4º de media, porque siempre los de 5º de media son muy ocupados, 2º, 3º y 4º de media. E hicimos un trabajo impresionante, precioso, porque los chicos elegían o televisión o radio, o trabajo directo. ¿Ya? Entonces, un grupo eligió el tema de contaminación del agua de Cajamarca, que era una contaminación del agua por la basura que tiraba la gente. El otro era, no por ese tema, ¿no?, sino por otros temas que mejor los resumo, ¿no? Son temas vinculados a los problemas que ellos vivían, ¿no? Entonces, a partir de eso, se hizo todo un proyecto de transformación, la gente se comprometió, fue interesantísimo. Y lo sacamos por radios, por las radios comunitarias, por las radios también nacionales, por las universitarias, se movió a toda la sociedad, ¿no? Pero fue toda una experiencia que yo me voy a poder conectar con la gente que está acá para mandarles los textos escritos, ¿no?, sobre estas historias, porque ahora la reducción del tiempo ha significado, yo la tenía más armada para trabajarla de manera definida, ¿no? Entonces, conclusión, los profesores y los estudiantes que están terminando, creo que un comunicador siempre tiene que aprender. ¿Y cómo? No se trata solo de enseñar, sino de aprender. Segundo, criticar no es suficiente, como yo les decía de esos chicos. ¿Cómo van a trabajar en una comunidad si no saben cómo trabajar en la comunidad? Entonces, ahí tú vas viendo, ¿no?, el tipo de formularios que se va trabajando, y que yo creo que el campo de la comunicación evidentemente es un campo que no tiene la fuerza, la solidez que tiene, por ejemplo, la historia, que tiene la química, que tiene la física, ¿no? La comunicación como temática de conjunto de una sociedad no está todavía presente en nuestras sociedades, a pesar, ¿no? Nosotros, no sé si como el caso de Colombia, pero en Perú tenemos más de 5.000 canales de televisión con radio juntos, 5.000 en todo el país, ¿no?
Entonces tenemos una presencia mediática impresionante, ¿no? Y la gente no tiene que comer, pero sí tiene televisión, ¿no? Entonces, evidentemente, el ámbito público frente a la decaída de los partidos pasa en la relación medios y ciudadanos. Son los que construyen la lógica, pero los medios no escuchan a los ciudadanos y los ciudadanos nos callamos. Entonces, ¿cómo promover una presencia ciudadana? Yo les he contado algunas experiencias, tengo para contarlas más, pero ya no tengo tiempo, ¿no? Pero la creatividad es clave en nosotros. No es solo la creatividad de la forma como se hace, sino del sentido de la intervención. Y esto va a permitirnos, lo que dije al inicio, que uno de los grandes problemas de la comunicación, ¿no?, es su poca comprensión y su poco trabajo académico sobre lo que es la ciudadanía en los países en que estamos viviendo y trabajando, ¿no? Y entonces, ese acercamiento puede ser y debiera ser en Latinoamérica el eje principal de los medios de comunicación y de los periodistas y de los comunicadores. Aprender lo que la gente vive, lo que la gente siente, lo que la gente busca, ¿no? Y a partir de ahí establecer qué posibilidades de cambio habrían, ¿no? Cómo se educa, y como les digo yo, para los chicos estos que han hecho unos videos extraordinarios, parecían técnicos, y nunca en su vida habían asumido un aparatito chiquito que les llevamos, ¿no? Al toque con el aparatito empezaron a trabajar, ¿no? Y los chicos indígenas dijeron que en su comunidad el video no era importante. Lo que era importante es la reunión de los domingos donde se reúne toda la comunidad. ¿Y saben cuál es el problema que plantearon los chicos? La equidad de género. En una comunidad indígena, la equidad de género. ¿Y qué significaba para ellos la equidad de género? Fueron, y yo los escuché, que le hablaban a la comunidad. ¿Saben lo que decían a la comunidad? Le decían, ¿cómo es posible que en nuestro colegio, que es un colegio mixto, habemos 26 hombres y ni una mujer? ¿Dónde está lo mixto? Y entonces los chicos le dijeron, lo que pasa es que ustedes ponen a las mujeres a lavar los platos, a hacer la comida, mientras los padres se van al campo, y les mandaron un rollo sobre la importancia de que la mujer estuviera en el colegio. A los 2 o 3 meses me escribieron una carta. Rosa María, me dice, ya tenemos 28 mujeres. Lo habían logrado, estaban felices. Pero es que a pesar de ser pobres, a pesar de ser andinos, a pesar de todo, tenían un lenguaje audiovisual. Audio y visual, ¿no? Un lenguaje audiovisual que lo podían trabajar. Impresionante. Entonces, trabajar con la ciudadanía significa que la ciudadanía sea protagonista del cambio de la sociedad y no solo los congresistas, los presidentes, los comunicadores. La ciudadanía tiene que asumir el papel y tenemos que trabajar con la gente. Por eso a veces yo me asusto un poco con el trabajo que tienen ustedes acá en Colombia, que es magnífico. Pero me pregunto, ¿no?, si es que los ciudadanos que están en las radios comunitarias, ¿no?, son radios que están haciendo que la gente construya su propia ciudadanía y se ubique en la sociedad. Entonces, eso es importante pensarlo para ver en esa línea. Yo creo que a nosotros nos llevó a cambiar la currícula, ¿no?, porque había que hacerlo de otra manera, estábamos en la ultratumba, ¿no?, y empezamos a descubrir todo eso. Bueno, entonces hasta ahí llego. Yo soy una persona muy emotiva, disculpen, ¿no? Pero realmente nosotros los comunicadores podemos ayudar a cambiar el mundo. Gracias.
Profesora Rosa, la idea era que en la charla tuviéramos un espacio para responder las preguntas del público, tenemos suficientes, entonces vamos a disponer pues como de un tiempo para eso. Le voy a presentar dos que se vinculan. ¿Cuáles son las características fundamentales del desarrollo? ¿Cuáles son los rasgos diferenciadores del cambio social en relación con el desarrollo? Entonces, ¿comunicación y desarrollo o comunicación y cambio social? Bueno, desde mi punto de vista, es clarísimo, el cambio social es cambio social, solo lo social. El desarrollo es el planteamiento y la ejecución de cambios diferentes, ¿no? Es el conjunto de diferencias que se armonizan y se articulan. Entonces, cuando tú hablas de desarrollo, tienes que poner, ¿no? Yo lo tenía eso bien bonito en la laptop, la parte social, especifica la parte social. ¿Cuál es? La educación, la salud. Podías poner ahí el empleo, aunque también lo puedes poner en la economía. La economía, los distintos temas que aparezcan como temas de la propia sociedad, ¿no? Y entonces está también lo cultural, ¿no? Entonces tú ves estos aspectos y luego de cada aspecto vas identificando algunos específicos, ¿no? De cada uno. Y cuando tienes esa dimensión de conjunto, ¿no? Esa dimensión de conjunto en ese momento, tú puedes tener un plan, ¿no? Pero para eso tienes que estudiar qué significa tal uno de los ítems que se han tratado y qué se podría hacer, cuáles son sus fallas, qué se podría hacer, y a partir de ayer hacer un plan del desarrollo continuo y sobre todo buscando la articulación. Por ejemplo, en mi país, lo social se articula con lo cultural. En otros países no. En algunos países, los temas, ¿no?, de la economía son los más fuertes. Entonces, ¿cuáles son los más relevantes? Entonces, a partir de todo ese panorama, de ese mapa que vas armando, vas planteando un plan de desarrollo por procesos, pero tomando en cuenta lo otro que has trabajado. Es decir, desde qué punto de vista, en qué línea, y ubicar ahí el papel de la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación va a ser la que va a articular los distintos ítems, lo social, con lo cultural, con lo político. Una radionovela, por ejemplo, es la típica, que se comunica un montón de cosas en lo que vive la gente, ¿no? Pero en un noticiero a veces no, es un noticiero político y se queda en lo político. Pero ¿por qué es? ¿No? El periodista tiene que preguntar por qué solamente es un problema político. Pero ¿qué estará pensando la gente sobre esto? Y entonces te pone una ligazón con los ciudadanos. Y todo el trabajo de periodismo cívico que nosotros hicimos, que no lo he podido contar ahora, lo adaptamos a Perú, a los problemas que tiene el Perú, y lo hemos trabajado en 32 veces, en 15 zonas, ¿no? En algunas un montón, y fue un cambio para las zonas específicas. Todavía nos falta trabajar un periodismo cívico que mueva a los gobiernos en su conjunto. Eso todavía necesitamos repensarlo y retrabajarlo, porque no siempre se llega y hay más dificultad. En algunas zonas sí era perfecto, ¿no? En una zona que es Ica, al lado del agua, ¿no?, del mar, se hizo un trabajo precioso. ¿Y por qué? Porque había una ONG que dijo, yo me suscribo, los ayudo. Perfecto. Entonces, ¿qué haces en el periodismo cívico? Buscas a los ciudadanos para ver qué demandas tienen, qué proponen, buscas a los periodistas y preguntas cómo están, qué están haciendo, vas descubriendo cómo se ubica el periodista, lo que se puede hacer, y luego la relación entre periodistas y ciudadanos. Y a partir de eso se arman debates que construyen una agenda pública en el sentido real del término, porque va trabajando con ciudadanos, con ellos, y las autoridades no les gusta incorporarse, siempre se quedan mirando, escuchando,
pero de alguna vez les sirve, ¿no? Y en el caso de Ica sirvió, y cambiaron todo el sistema de la limpieza de la ciudad, y lo lograron, ¿no? Y entonces los ciudadanos empiezan a valorarse a sí mismos, porque el gran problema de muchos ciudadanos, sobre todo la gente en pobreza, se siente que no vale nada. Entonces, ¿cómo construir en ellos esa situación de darle la palabra, de hacer que plantee cosas, que luego se compromete con los cambios, ¿no? Es decir, no es posible hacer una buena comunicación sin ciudadanía. No se puede. Profe, en ese sentido hay una pregunta. Dicen que se puede profundizar sobre la formación del individuo, el niño y el joven desde sí mismo y para sí mismo para posibilitar la comunicación con el otro. Y también cuando habla de que la escuela es anticomunicativa, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia usted cuando habla de que la escuela es un espacio anticomunicativo muchas veces? Bueno, si ustedes ven ahorita los bulkis, los chicos se pegan, los chicos no oyen a los profesores, ¿no? Los profesores no escuchan a los niños. Es terrible, ¿eh? Terrible la situación. Bueno, no, seguramente acá es mejor. En Chile, por ejemplo, tienen algunos colegios muy buenos, ¿no? Pero en mi país y en las zonas donde nosotros más trabajamos, que las zonas pobres, ¿no? Es terrible, terrible. Si tuviera tiempo les podría contar así, porque cada experiencia es una radionovela, de verdad. Porque son increíbles las cosas que pasan, ¿no? Los miedos que hay en las escuelas, miedos hay. Le tienen miedo al director porque de repente lo saca del trabajo, le tienen miedo al otro que es amigo del director, entre profesores. Los chicos le tienen miedo a los profesores, o cuando lo ven que es débil, se le suben, ¿no? Y les dan de alma. Es decir, hay una serie de problemas. Es decir, yo creo que la escuela latinoamericana tiene una tendencia general, pero no de todos, una tendencia a una escuela donde el profesor es el que domina y donde el estudiante es totalmente secundario. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que tomar en cuenta cuando los profesores empiezan a ver, como el caso de Cajamarca, los profesores y los directores estaban con la boca abierta. Los canadienses habían financiado este proyecto y nosotros ganamos el premio de todos los proyectos que hacía Canadá en Latinoamérica, con ese proyecto de los niños, ¿no? Y entonces yo creo que uno de los problemas que hablábamos antes en el ámbito periodístico y en el ámbito de los comunicadores, que a veces nos falta creatividad, porque como siempre estamos denunciando problemas, no tenemos desarrollada la creatividad y necesitamos trabajarla más. Profesora, ¿cómo hacer desde la comunicación alternativa, hacer más visible la incidencia social y política de la mujer en el desarrollo? Que yo creo que esas emisoras o canales de televisión están poco integrados a la sociedad. Entonces, como son diferentes, se apartan. Por lo menos eso es lo que veo en algunos países, ¿no? Se apartan y hacen su trabajo de conjunto interno. Y entonces, el tipo de relación es una relación que no va hacia otros medios, ¿no? Que no va hacia otros espacios y que generalmente son muy limitados en su alcance, ¿no? Los alcances generalmente de los medios son muy bajos, ¿no? Y no pueden pasar a la otra comunidad, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un poco de... Y en el caso colombiano a mí me asustó mucho. Cuando estuve en noviembre del año pasado en Bogotá, que los señores que estaban ahí, que la mayoría eran varones, habían algunas mujeres, pero pocas, pero que decían las reflexiones que armamos todos nosotros, ¿no? Estuvieron varias personas de Colombia, estuve yo también, y me llamó justamente la atención el que la gente que estaba ahí estaba como incrédula, ¿no? Como que
no estaban satisfechas con lo que estaban haciendo. Y sin embargo, cuando hablaban, ¿no?, ya pedían la palabra, y el tema que colocaban es que el gobierno les dé más plata. Y a mí eso me asustó. Porque si lo otro que estaba rondando por ahí, se hubiera presentado, ¿no?, en otros términos hubiera sido de repente más interesante, ¿no? Pero era pedirle al gobierno más plata. Pero era tan fuerte eso que yo dije, de repente es más interesante que no tengan donación del Estado. ¿Qué está pasando? Era porque podían pedir otro tipo de apoyo o otro tipo de propuesta, ¿no? Pero no, se quedaron ahí. Y eso me asustó. Pero claro, estoy diciendo simplemente lo que me pareció de una reunión. Si hubiera conversado con ellos, de repente hubiera entendido más. Pero a mí me corrió por la sangre un hielo, ¿no? No puede ser, porque para nosotros Colombia es el gran productor de medios comunitarios, alternativos, educativos, etcétera, ¿no? Y en el Perú, en esta época ha bajado, porque la dependencia en muchos países, ¿no?, la dependencia del apoyo económico europeo, ¿no?, o norteamericano, como Canadá, por ejemplo, han caído y han cerrado sus posibilidades de apoyar económicamente. Entonces, esas cosas están pasando, ¿no? ¿Un encuentro de periodismo comunitario debería ser soñado, planeado y realizado por los actores comunitarios o debe depender de la administración y la universidad pública? Eso es bien difícil de responder, porque podría ser que hubiesen las dos cosas en una universidad, ¿no? Que haya una promoción del trabajo en comunidades, pero que no se metan demasiado en lo que hacen, porque eso es riesgoso, ¿no? Lo que sí se puede hacer son eventos de cuenten que han hecho, ¿no? Desde esa perspectiva sí es posible, ¿no? Profe, ¿es usted optimista o pesimista respecto al futuro de la humanidad? ¿Cree que tenemos la capacidad para construir una sociedad justa y equitativa? ¿Cree que los periodistas y comunicadores le pueden aportar algo a eso y para hacerlo deben salirse del sistema o no? Mira, yo tengo 71 años y no me hago esa pregunta. Hay que pensar que hay procesos que son cortos, cuando son cosas más simples, ¿no? Pero cambiar el rol de la ciudadanía en una sociedad supone procesos largos. Entonces yo creo que no se trata de que lo vas a hacer en un ratito, ¿no? Son procesos largos que tienen acompañamiento, ¿no? Si yo le recomendaba, por ejemplo, es importante revisar lo que estamos haciendo, porque a veces solo por ser radio comunitaria ya es buena, ¿no? Y no es cierto. Hay que mirar si esa radio comunitaria tenga un equipo de asesores, ¿no?, que le hagan seguimiento, lo analicen, recomienden y haya relación. Porque a veces todos tenemos posibilidades de caer en algo que no está bien. ¿Cómo combatimos los medios que solo pretenden vender estereotipos y modelos de belleza? ¿Cómo acabar con esas estrategias de consumo para trabajar temas más de crecimiento humano? Criticarlos, nada más. Si llegamos a bajar el rating, sería ideal, pero eso va a ser casi imposible. Pero si tú empiezas a pensar que a partir del trabajo de las radios comunitarias o del análisis, de las investigaciones que se hacen en las universidades y que se quedan en las tesis, que a veces nadie lee, ¿no?, si todo eso se pudiera colocar en recomendaciones, en propuestas, en convertirlas en noticias, ¿no? Por ejemplo, que este evento, ¿no?, de noticias básicas de lo que se ha dicho, de lo que se ha trabajado, ¿no?,
y que eso salga por los medios. Vas metiendo poquito a poco en la agenda pública la importancia que tienen estos temas para lograr que haya más gente que te consuma los medios en que se están trabajando. Entonces, ahí hay que mirar, hacerse un mapa, ¿no?, de cómo trabajarlo y cómo ir poco a poco, porque nunca se consigue un buen medio en un año, ¿no? Se va mejorando, se va analizando, y la mejor manera de analizar es conversar con los que oyen la radio, ¿no? Y luego los que oyen la radio, y eso es bien interesante, ¿eh? En algunas ciudades de Latinoamérica trabajan con grupos de personas que salen a la comunidad a que les digan a ellos, y que ellos dicen: nosotros somos los que los vamos a aconsejar, así que ustedes cuéntenos qué cosas les parece que están bien y están mal. Y entonces ellos luego traen eso y ayudan a que se mejore, ¿no? O sea, hay muchas formas, pero el contacto con la ciudadanía es como el termómetro, ¿no? El termómetro es en la radio, y el termómetro lo ponen y va viendo la fiebre, ¿no?, que se tiene para ver si estás bien o estás mal. Pero la relación con el ciudadano es fundamental, y justamente cuando se le escucha, ¿no? Porque normalmente la gente está también adecuada a decir: ¡ay, qué bonito el programa! Da la vuelta y le dice a su amiga: oye, es horrible, ¿no? Claro, porque como te ve que es autoridad y que no sé qué, y que sabes y que hablas, bueno, te dicen: ¡ay, qué maravilla!, ¿no? Y después rajan pestes, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay confianza, ¿no? Entonces, eso, y que para eso necesita que el que organiza y que el que conduce también se abra a la crítica, que les vengan a decir, que propongan. ¿Saben cuándo sale mejor? Cuando proponen cambios. Dicen: ¿por qué no hacen un programa para niños?, ¿no?, por ejemplo. ¿Pero cómo? Y entonces empiezan a dar ideas. Y es bien interesante, o sea, los incorporas a la producción. No solamente son ustedes los que lo hacen, sino el que promueve en su relación, porque el énfasis, como se habrán dado cuenta, el énfasis está en la relación entre el comunicador y el ciudadano, ¿no? Ese eje es el que define el tipo de formulación política, que poniéndolo en términos más grandes, es en términos de cómo los periodistas, cómo los comunicadores conozcan a la gente, que eso es lo que el periodismo cívico permite, porque ellos hablan con la gente, le preguntan: ¿qué problema tienen ustedes? Y les van haciendo una serie de cosas y van entendiendo lo que la gente vive, siente, piensa, y luego eso sale por los medios y la gente se da cuenta que puede cambiar. Se ha repetido en este encuentro que los medios de comunicación deben ser empresas en el campo comunicativo y que deben ser sostenibles. No es miedo al concepto, es que el propósito de los medios comunitarios requiere de otros enfoques, liberadores, transformadores, ¿o no es así? Es una pregunta difícil, ¿eh? Porque no conozco experiencias que tengan esas cualidades y que sean empresariales. Pero entonces, ¿usted considera que sí deben o no considerarse empresas los medios comunitarios o los medios en general? Sí, lo que pasa es que la empresa, por lo menos desde mi punto de vista, está muy marcada por la ganancia, ¿no?, económica. Pero no es la ganancia, es la ganancia económica que se gana, ¿no?, para poder no solo supervivir, sino vivir mejor. Entonces, ahí es bien difícil saber cómo es en cada sitio. Depende, si te encuentras en una comunidad muy pobre, la situación es difícil solicitarle a la población que te dé pues 1.000 soles diarios, ¿no? Es muy difícil. Entonces yo creo que no habría... Sería bueno hacer hacer muchas experiencias donde se hace algo de publicidad, ¿no? A ver qué pasa. Pero, de todas maneras, eso significa un poquito más de independencia.
En cambio, cuando tú dependes de la ONG que te está o el gobierno que te está dando dinero, estás sometida a eso. Entonces, hay muchas ahí cosas que pueden ser perjudiciales, pero también que pueden ser trascendidas. ¿Cómo hacemos los medios alternativos para tratar de disminuir la politiquería y la corrupción en nuestras comunas, teniendo en cuenta que nuestras denuncias muchas veces son ignoradas? Bueno, deberían comenzar por lograr que no sean ignoradas, ¿no? Hay que comenzar por ahí. Y es bien interesante en ese sentido. Tú lanzas la noticia, pues que el público hable, ¿no? Que el público reaccione. ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque generalmente los noticieros lo que hacen es decir lo que ha pasado y pasan a la otra noticia y a la otra noticia y a la otra noticia, ¿no? Y entonces se puede buscar un tipo de estilo de noticiero donde la gente repregunte, ¿no? Que permita que el periodista explique mejor. Eso es lo único que se me ocurre, ¿no? Para finalizar, ¿cuál debe ser el compromiso real de los medios informativos comunitarios? ¿Deben ser veedores, facilitadores de procesos? Yo creo que la radio comunitaria fue creada en sus inicios, no sé si se continúa, ¿no? El que es la comunidad la que asume la radio. Es la comunidad la que trabaja en la radio. Es la que propone, pero que también participa. Gente de la comunidad entra a la radio. Es cuando la comunidad además asume los problemas de la radio y asume los beneficios o las creatividades de la radio. Pero no puede ser, la radio comunitaria no salva al mundo porque dependemos de la sociedad en su conjunto. Por eso es que yo insisto en que la perspectiva de desarrollo es más importante porque tú puedes llegar a un cambio social en esa zona, en una cuestión específica y después eso se muere, ¿no? Porque los otros aspectos pueden achacarla, ¿no? Entonces yo creo que ahí en ese sentido hay que tener siempre proyectos de procesos, ¿no? Por dónde comenzamos, cómo vas avanzando y cómo cambias la ruta también, porque puede ser que te equivoques y reformas totalmente. Yo a veces siento que falta creatividad en las radios comunitarias, que falta creatividad de cosas totalmente innovadoras que hagan que la gente se entusiasme, ¿no? Eso falta, por lo menos en Perú, ¿no? Acá no conozco porque no he hecho un análisis sobre eso, pero sí es bien importante que hagan un balance entre lo que es creativo, innovador y lo que siempre se le da a la gente porque es su cortina básica de existencia, ¿no? O sus posibilidades. Unas cosas que, por ejemplo, me parecen fundamentales también es fomentar la capacidad que tiene la zona, ¿no? Por ejemplo, pueden tener alimentos ricos, ¿no? Y entonces invitar a los señores, a las señoras, a los que tienen mercadito, a los que tienen esto, para que también intervengan, para que cuenten lo que hay. Es decir, en buscar la riqueza de la comunidad, ¿no? Para presentarla. Y no solo para seguir al presidente de la República para que les pague, ¿no? Sino pensar en su comunidad y cómo trabajar con ella para que mejore y que luego se vayan funcionando redes de comunidades, ¿no? Redes de comunidades que se van integrando con propositivos más o menos comunes, ¿no? Y hay muchas cosas más. Yo creo que el comunicador, todos los comunicadores que estamos acá, debemos tratar de ser más creativos, ¿no? De imaginar nuevas fórmulas, nuevos caminos, ¿no? Y nuevas esperanzas por un nuevo país y por una nueva Latinoamérica y por un nuevo mundo, que ya no lo veré yo. Profesora, muchas gracias por habernos acompañado.